Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo deje marcado para siempre. Dígame desde donde nos escucha para enviar todo el terror posible. Espero recibir su suscripción y me gusta en el video. El padre Agustín, párroco de la ciudad, observaba desde la distancia cómo el terreno baldío en las afueras de Guadalajara comenzaba a transformarse. Era un lugar que había permanecido en silencio durante décadas. Un paraje olvidado por el tiempo y la memoria de los habitantes. Sin embargo, todo cambió cuando la familia de la Vega llegó a la ciudad en los años 80, trayendo consigo no solo riqueza, sino también una ambición desmedida. Habían comprado aquel terreno con la intención de construir una mansión que sería el orgullo de la región, una estructura que desafiaría el paso del tiempo y se alzaría como un monumento a su poder. Desde el primer día, los trabajadores que llegaron a levantar los cimientos de la mansión sintieron algo extraño en el aire. El terreno, aunque aparentemente fértil y despejado, emanaba una sensación de pesadez que se adhería a la piel como una segunda capa de sudor. Algunos de los obreros más veteranos, aquellos que habían trabajado en construcciones por toda la región, murmuraban entre sí. Decían que el lugar tenía un olor peculiar, como a tierra húmeda y podrida, aunque no había llovido en semanas. Otros afirmaban que, al caer la noche, escuchaban susurros que provenían de la nada, voces que no pertenecían a nadie conocido. El padre Agustín, quien había vivido en la ciudad toda su vida, conocía los rumores que rodeaban aquel terreno. Los vecinos más antiguos contaban historias de rituales oscuros que habían tenido lugar allí décadas atrás, cuando el lugar estaba cubierto por un denso bosque. Se decía que un grupo de personas cuyas identidades se habían perdido en el tiempo había utilizado el terreno para invocar fuerzas que no debían ser perturbadas. Aunque el bosque había sido talado y el lugar había quedado despejado, la sensación de que algo maligno permanecía latente nunca había desaparecido por completo. El arquitecto encargado del proyecto, un hombre pragmático y de mente fría, no prestó atención a las supersticiones. Para él, los rumores no eran más que habladurías de gente ignorante, incapaz de entender el progreso. Sin embargo, a medida que avanzaba la construcción, los problemas comenzaron a acumularse. Herramientas desaparecían sin explicación. Los planos se extraviaban y los materiales llegaban defectuosos o en cantidades insuficientes. Los obreros, cada vez más intranquilos, empezaron a desertar. Algunos decían que habían visto sombras moviéndose en los rincones de la obra, mientras que otros afirmaban que las paredes recién levantadas parecían respirar en la oscuridad. El padre Agustín, desde su modesto hogar en el centro de la ciudad, observaba todo con una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que el terreno estaba maldito, pero también comprendía que nadie escucharía las advertencias de un cura en un mundo que cada vez se alejaba más de la fe. La mansión continuó levantándose, lentamente, como si el propio edificio luchara contra quienes intentaban darle forma. Y, mientras tanto, algo en el aire se volvía más denso, más opresivo, como si el terreno estuviera esperando el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza. El arquitecto, desesperado por cumplir con los plazos y mantener su reputación, decidió ignorar las señales. Pero el padre Agustín sabía que algunas fuerzas no podían ser controladas y que el precio de desafiar lo desconocido era siempre más alto de lo que cualquiera estaba dispuesto a pagar. El padre Agustín había visto muchas cosas a lo largo de sus años como párroco en Guadalajara, pero nunca había sentido una inquietud tan profunda como la que le provocaba aquella mansión en construcción. Los rumores sobre los problemas en la obra habían llegado a sus oídos, y aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar sentir que algo terrible se estaba gestando en las afueras de la ciudad. Fue entonces cuando, una tarde de octubre, el arquitecto llegó a la iglesia en busca de respuestas.
El hombre, cuyo rostro reflejaba el cansancio y la desesperación, se acercó al padre Agustín con una expresión que delataba su angustia. No dijo mucho, pero sus ojos hablaban de noches en vela, de pesadillas que lo perseguían incluso en sus horas de vigilia. El padre Agustín lo escuchó en silencio, asintiendo con solemnidad mientras el arquitecto describía los retrasos, los accidentes inexplicables y la sensación de que algo o alguien estaba saboteando la obra desde dentro. Fue después de esa conversación que el arquitecto conoció al anciano del pueblo, un hombre de rostro surcado por arrugas profundas y ojos que parecían haber visto demasiado. Vivía en una humilde casa cerca del terreno de la construcción, y aunque rara vez hablaba con los forasteros, algo en la desesperación del arquitecto lo llevó a compartir una historia que había guardado durante décadas. El anciano le habló de una leyenda local, una que pocos conocían y que incluso menos se atrevían a repetir. Según la tradición, el terreno donde se estaba levantando la mansión había sido, en tiempos remotos, un lugar sagrado. No sagrado en el sentido de pureza, sino en el de un poder antiguo y oscuro. Se decía que una virgen, tallada en madera y con un rostro sereno pero inquietante, había sido enterrada en el lugar para proteger a quienes se atrevieran a construir allí. Pero esa protección no era gratuita. La Virgen exigía un sacrificio, una vida inocente, a cambio de su bendición. Sin él, el terreno se rebelaría contra quienes osaran profanarlo. El arquitecto escuchó la historia con escepticismo al principio, pero a medida que el anciano hablaba, una sensación de frío se apoderó de él. No podía negar que algo extraño ocurría en la obra, y aunque su mente racional se resistía a aceptar la idea de un sacrificio, una parte de él comenzó a considerar que tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en la leyenda. El padre Agustín, quien había escuchado fragmentos de la conversación a través de los murmullos de los vecinos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía bien la historia de la Virgen, aunque nunca la había mencionado en sus sermones. Era una de esas leyendas que se transmitían en voz baja, como un secreto que debía ser guardado para no despertar lo que dormía bajo la tierra. Pero ahora, con la mansión a medio construir y el arquitecto al borde de la locura, el padre Agustín temía que la leyenda estuviera a punto de cobrar vida. El arquitecto, cada vez más desesperado, comenzó a obsesionarse con la idea del sacrificio. No lo admitía abiertamente, pero sus acciones hablaban por sí solas. Pasaba horas recorriendo el terreno, como si buscara algo o a alguien. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora brillaban con una luz febril. Los obreros, ya de por sí asustados, comenzaron a evitarlo, murmurando que el arquitecto había perdido la cabeza. El padre Agustín, desde su lugar en la iglesia, rezaba en silencio. Sabía que el arquitecto estaba al borde de tomar una decisión que podría desencadenar algo mucho peor que los retrasos y los accidentes. Pero también sabía que en un mundo donde la ambición y la desesperación se entrelazaban, las advertencias de un cura rara vez eran escuchadas. Y así, mientras la mansión continuaba levantándose, una sombra oscura comenzó a extenderse sobre el terreno, como si la propia Virgen estuviera esperando el momento adecuado para reclamar lo que le correspondía. El otoño avanzaba y con él la tensión en el pueblo crecía como una nube negra que amenazaba con descargar su furia en cualquier momento. La mansión de los de la Vega, aunque aún incompleta, ya dominaba el horizonte, con su estructura imponente y sombría. Pero no era solo el edificio lo que inquietaba a los habitantes de Guadalajara. Era la sensación de que algo maligno se había despertado en aquel lugar, algo que ahora parecía estar acechando más allá de los límites del terreno. Fue en ese clima de creciente inquietud cuando ocurrió la desaparición de Lucía
una niña de apenas 8 años que vivía en el barrio cercano a la construcción. Lucía era conocida por su bondad y su risa contagiosa, una niña que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás y que irradiaba una pureza que parecía imposible de manchar. Su desaparición, por lo tanto, no solo fue un golpe para su familia, sino para toda la comunidad. El padre Agustín fue uno de los primeros en enterarse. La madre de Lucía, desesperada, llegó a la iglesia una mañana fría, con los ojos hinchados de tanto llorar. Le contó al cura que la niña había salido a jugar como de costumbre, pero que no había regresado a casa. Los vecinos la habían visto por última vez cerca del terreno de la construcción, donde solía jugar con otros niños. Sin embargo, esa tarde, los demás niños habían regresado a sus hogares, pero Lucía no estaba con ellos. El padre Agustín sintió un nudo en el estómago al escuchar la historia. No podía evitar relacionar la desaparición de la niña con la leyenda de la Virgen y con la obsesión del arquitecto por completar la mansión. Aunque no quería creerlo, una parte de él temía que la desesperación del hombre lo hubiera llevado a tomar medidas extremas. ¿Habría sido Lucía el sacrificio que la Virgen exigía? Los rumores comenzaron a esparcirse como un reguero de pólvora. Algunos decían que habían visto al arquitecto hablando con la niña el día de su desaparición, mientras que otros afirmaban que Lucía había sido vista cerca de la figura de la Virgen que apareció en la obra días antes. Aunque no había pruebas concretas, la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. La familia de la Vega, atemorizada por las acusaciones, negó cualquier implicación en el asunto, pero su negativa no hizo más que alimentar los rumores. Mientras tanto, en la obra, los trabajadores comenzaron a notar cambios extraños. Las sombras que antes solo se movían en los rincones, ahora parecían seguirles a donde quiera que fueran. Las herramientas desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, y algunos juraban haber escuchado risas infantiles en medio de la noche, risas que no pertenecían a ningún niño vivo. La mansión, aunque aún incompleta, parecía cobrar vida propia, como si las paredes estuvieran respirando y las ventanas observando. El padre Agustín, desde su lugar en la iglesia, sentía que el mal se estaba extendiendo. Rezaba por Lucía, por su familia y por todos aquellos que habían sido arrastrados a aquel torbellino de oscuridad. Pero también sabía que, en un lugar donde la ambición y el miedo se entrelazaban, las oraciones a veces no eran suficientes. La desaparición de la niña no era solo una tragedia, era una advertencia, un recordatorio de que algunas fuerzas no debían ser despertadas. Y mientras la comunidad se desmoronaba bajo el peso de la sospecha y el miedo, la mansión continuaba levantándose, más alta y más oscura que nunca, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelar su verdadero propósito. El padre Agustín no podía evitar preguntarse cuántas vidas más tendrían que perderse antes de que alguien se atreviera a enfrentar la verdad que se escondía entre sus paredes. El aire en la obra de la mansión se había vuelto denso, casi irrespirable. Los trabajadores que aún permanecían en el lugar lo hacían más por necesidad que por voluntad propia. El arquitecto, cada vez más consumido por la obsesión y la paranoia, los presionaba para avanzar, pero cada golpe de martillo, cada clavo hundido en la madera, parecía despertar algo que preferirían dejar dormido. Fue en ese clima de tensión insoportable cuando ocurrió el hallazgo que cambiaría todo. Una mañana, mientras los obreros removían escombros cerca de lo que sería el sótano de la mansión, uno de ellos tropezó con algo sólido bajo la tierra. Al principio pensaron que era una piedra o una raíz, pero al desenterrarlo, se encontraron con una figura tallada en madera. Era una virgen, de rostro sereno pero inquietante, con las manos extendidas como si estuviera ofreciendo algo que nadie quería recibir.
Lo que más los perturbó, sin embargo, fueron las manchas de sangre fresca que cubrían su superficie. No era pintura, era sangre real, viscosa y oscura, que parecía rezumar de la propia figura. El descubrimiento provocó una oleada de pánico entre los trabajadores. Algunos cayeron de rodillas, rezando en voz alta, mientras otros simplemente dejaron caer sus herramientas y huyeron del lugar. El arquitecto, al enterarse del hallazgo, acudió de inmediato. Su rostro, antes marcado por la desesperación, ahora reflejaba una mezcla de temor y fascinación. Sabía lo que aquella figura significaba. La leyenda de la Virgen Sangrienta, la protectora que exige un sacrificio, era real. El padre Agustín fue informado del hallazgo por uno de los obreros que había acudido a la iglesia en busca de consuelo. El hombre, temblando y con los ojos llenos de lágrimas, le contó al cura lo que habían encontrado y cómo la sangre parecía renovarse cada vez que intentaban limpiarla. El padre Agustín, aunque intentó mantener la calma, sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Sabía que aquella figura no era un simple objeto, era un símbolo de algo mucho más oscuro, algo que había estado latente en el terreno durante décadas y que ahora, finalmente, había sido despertado. Mientras tanto, en la obra, el arquitecto comenzó a actuar de manera cada vez más errática. Ordenó que la figura de la Virgen fuera colocada en una esquina de la mansión, como si esperara que su presencia calmara las fuerzas que parecían estar en su contra. Pero lejos de traer paz, la figura solo aumentó la sensación de que algo maligno acechaba en las sombras. Los obreros que aún permanecían en el lugar comenzaron a reportar fenómenos inexplicables, herramientas que se movían solas, voces que susurraban en la oscuridad y, lo más perturbador, la sensación de que alguien los observaba desde las profundidades de la mansión. El padre Agustín, desde su lugar en la iglesia, sentía que el mal se estaba extendiendo como una mancha de aceite. Sabía que la figura de la Virgen no era una protectora, sino una advertencia. La sangre que manchaba su superficie era un recordatorio de que el sacrificio había sido aceptado, pero que el precio aún no había sido pagado por completo. Y mientras la mansión continuaba levantándose, más alta y más oscura que nunca, el padre Agustín no podía evitar preguntarse cuántas vidas más tendrían que perderse antes de que alguien se atreviera a enfrentar la verdad que se escondía entre sus paredes. La comunidad, por su parte, comenzó a murmurar. Algunos decían que la Virgen había aceptado el sacrificio de Lucía, mientras que otros afirmaban que la niña aún estaba viva, atrapada en algún lugar de la mansión. Lo único cierto era que nadie se atrevía a acercarse al lugar y que la figura de la Virgen Sangrienta seguía en su esquina, observando en silencio, como si esperara el momento adecuado para reclamar lo que le correspondía. La mansión de los de la Vega se alzaba finalmente completa, una estructura imponente que dominaba el horizonte con su silueta sombría y sus ventanas que parecían ojos vacíos, observando a quienes osaban acercarse. La familia, orgullosa de su nuevo hogar, se mudó con la esperanza de dejar atrás los rumores y las tragedias que habían rodeado la construcción. Sin embargo, desde el primer día, algo en el aire les dijo que aquel lugar no sería un refugio, sino una prisión. El padre Agustín, desde su humilde iglesia en el centro de la ciudad, observaba con preocupación cómo la familia se instalaba en la mansión. Sabía que el terreno estaba maldito, que la figura de la Virgen Sangrienta no era un símbolo de protección, sino una advertencia de que el precio del sacrificio aún no había sido pagado por completo. Pero, como siempre, sus advertencias cayeron en oídos sordos. Los de la Vega, cegados por su riqueza y su orgullo, no podían ver el peligro que se cernía sobre ellos. Los primeros signos de que algo andaba mal fueron pequeños, casi imperceptibles. La hija mayor, Isabel,
Comenzó a quejarse de que escuchaba pasos en los pasillos durante la noche, pasos que no pertenecían a nadie en la casa. El padre, don Rodrigo, despertaba con frecuencia sobresaltado, afirmando que había visto sombras moviéndose en su habitación. La madre, doña Elena, comenzó a perder peso rápidamente, como si una enfermedad invisible la estuviera consumiendo desde dentro. Y el hijo menor, Miguel, dejó de hablar por completo, limitándose a mirar fijamente las paredes como si viera algo que los demás no podían percibir. Poco a poco, la mansión comenzó a cobrar vida propia. Las puertas se abrían y cerraban solas. Los espejos reflejaban figuras que no estaban allí y en las noches más silenciosas se podían escuchar susurros que provenían de las paredes. Los sirvientes, aterrorizados, comenzaron a abandonar la casa, dejando a la familia cada vez más aislada en su propio infierno. Fue entonces cuando ocurrió la primera muerte. Isabel, la hija mayor, murió en un accidente automovilístico en una carretera despejada y en perfectas condiciones. Las autoridades no pudieron explicar cómo había perdido el control del vehículo, pero el padre Agustín, al escuchar la noticia, supo que no había sido un accidente. La mansión había reclamado su primera víctima. La muerte de Isabel marcó el comienzo de una serie de tragedias que se abatieron sobre la familia con una ferocidad implacable. Don Rodrigo, el padre, sufrió un ataque al corazón inesperado mientras caminaba por los pasillos de la mansión. Doña Elena, consumida por una enfermedad que los médicos no podían diagnosticar, murió en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en su rostro. Y Miguel, el hijo menor, desapareció sin dejar rastro, como si la mansión lo hubiera absorbido por completo. El padre Agustín, al enterarse de las muertes, sintió una profunda tristeza y una ira contenida. Sabía que la familia había sido víctima de su propia ambición, pero también sabía que el verdadero culpable era la maldición que había sido despertada en aquel terreno. La figura de la Virgen sangrienta, aún en su esquina, parecía sonreír en silencio, como si supiera que su precio había sido pagado. Con cada muerte la mansión se volvía más fría y desolada. Las paredes, antes imponentes, ahora parecían inclinarse sobre quienes osaban acercarse, como si estuvieran a punto de derrumbarse. Los rumores de que la maldición de la Virgen de Sangre se había cobrado su precio se esparcieron rápidamente y nadie se atrevía a acercarse al lugar. El padre Agustín, desde su iglesia, rezaba por las almas de los de la Vega, pero también sabía que la mansión no descansaría. Algo oscuro se había apoderado del lugar, algo que no se contentaría con las vidas que ya había tomado. Y mientras la figura de la Virgen sangrienta seguía en su esquina, observando en silencio, el padre Agustín no podía evitar preguntarse cuántas vidas más tendrían que perderse antes de que alguien se atreviera a enfrentar la verdad que se escondía entre las paredes de aquel lugar maldito. Tras la trágica desaparición de la familia de la Vega, la mansión quedó sumida en un silencio sepulcral. Las puertas se cerraron para siempre y las ventanas, antes llenas de luz, se convirtieron en ojos vacíos que observaban con frialdad el mundo exterior. Nadie se atrevía a acercarse al lugar, ni los curiosos, ni los aventureros, ni siquiera los más escépticos. La mansión se había convertido en un símbolo de terror, un recordatorio de que algunas fuerzas no debían ser perturbadas. El padre Agustín, desde su iglesia, observaba con tristeza cómo el lugar que una vez fue el orgullo de la familia de la Vega se transformaba en un monumento a la desolación. Sabía que la maldición no había terminado, que la figura de la Virgen sangrienta seguía en su esquina, esperando. A veces, en las noches más silenciosas, el cura se acercaba a los límites del terreno, sintiendo el peso de la presencia oscura que emanaba de la mansión. Era como si las paredes mismas respiraran,
como si el edificio estuviera vivo, acechando en la penumbra. Los rumores sobre la mansión no tardaron en convertirse en leyendas. Algunos decían que las almas de la familia de la Vega aún vagaban por los pasillos, atrapadas en un limbo de sufrimiento eterno. Otros afirmaban que la figura de la Virgen Sangrienta cobraba vida por las noches, recorriendo las habitaciones en busca de nuevas víctimas. Y luego estaba la historia de la niña, Lucía, cuya desaparición nunca fue explicada. Se decía que su espíritu inocente aún habitaba la mansión, llorando en las esquinas más oscuras, esperando que alguien la encontrara y la liberara. El padre Agustín, aunque intentaba mantener la fe en la bondad divina, no podía evitar sentirse abrumado por la sensación de que algo había salido terriblemente mal. Sabía que la maldición de la Virgen Sangrienta no era solo una leyenda, era una advertencia que había sido ignorada, y ahora el precio se había cobrado en vidas inocentes. A veces en sus sueños veía la figura de la Virgen, su rostro sereno, pero sus ojos llenos de una tristeza infinita, como si lamentara el destino que había sido impuesto sobre ella. Con el paso de los años, la mansión se convirtió en un lugar de peregrinación para los más valientes o los más temerarios. Algunos entraban buscando respuestas, otros buscando emociones fuertes, pero todos salían igual, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. Quienes lograban escapar contaban historias de sombras que los seguían, de susurros que les hablaban al oído y de una sensación de frío que se adhería a la piel incluso después de haber abandonado el lugar. La figura de la Virgen Sangrienta seguía en su esquina, cubierta de manchas de sangre que parecían renovarse con el paso del tiempo. Algunos decían que la sangre era real, que brotaba de la propia figura como si fuera un ser vivo. Otros afirmaban que era una ilusión, un truco de la mente para explicar lo inexplicable. Pero lo único cierto era que nadie se atrevía a tocarla, ni siquiera a mirarla directamente. El padre Agustín, ahora anciano y cansado, seguía rezando por las almas de los de la Vega y por la de Lucía, la niña desaparecida. Sabía que la mansión no descansaría, que la maldición continuaría acechando a quienes osaran perturbar su paz. Y mientras la figura de la Virgen Sangrienta seguía en su esquina, observando en silencio, el padre Agustín no podía evitar preguntarse si alguna vez llegaría el día en que alguien se atreviera a enfrentar la verdad que se escondía entre las paredes de aquel lugar maldito. Hoy, la mansión sigue en pie, un monumento al precio de la codicia y la desesperación. Sus paredes cubiertas de musgo y maleza parecen susurrar historias de terror a quienes se atreven a acercarse. Y en su interior, en la esquina más oscura, la figura de la Virgen Sangrienta espera, paciente, como si supiera que tarde o temprano alguien más caerá en su trampa. El padre Agustín desde su iglesia sigue rezando, pero sabe que algunas maldiciones nunca terminan. Solo espera que algún día alguien encuentre la manera de romper el ciclo y liberar a las almas atrapadas en aquel lugar de pesadilla.